¿Qué harías si tu dignidad fuera puesta a prueba frente a una multitud? Una joven vendedora, un empresario arrogante y un desafío imposible. La respuesta de ella cambiará la vida de todos, en un idioma que nadie esperaba. Acompáñanos en esta historia, donde el orgullo y el respeto se enfrentan en un salón de lujo. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. Si me vendes estas rosas en árabe, te pago 100,000. Si me vendes estas rosas en árabe, te pago 100,000. La frase cayó como un trueno sobre el salón de gala. Las risas estallaron de inmediato, chocando contra los espejos, las copas, el orgullo de los que se creían invencibles. Elena apretó la canasta contra su pecho. Su respiración tembló, pero no retrocedió. Frente a ella, Marcos Valverde, el empresario más arrogante de la noche, la miraba con una sonrisa que cortaba más que cualquier palabra. Los invitados disfrutaban el espectáculo. Algunos grababan con sus teléfonos, otros fingían no mirar. En la cabecera, el magnate árabe Karim Al-Jamil observaba en silencio, sin moverse, con el ceño levemente fruncido. La joven no entendía cómo un simple gesto de ofrecer una flor se había convertido en una burla pública. El brillo de los candelabros la cegaba, el eco de las risas la hería, pero dentro de ella algo comenzaba a encenderse. Una calma antigua, profunda, imposible de quebrar. El aire olía a vino caro y a vergüenza. Nadie imaginaba que en segundos el salón entero quedaría mudo, porque aquella muchacha, la que parecía insignificante, estaba a punto de responder en un idioma que no solo cambiaría la noche, sino también los corazones de todos los presentes. El murmullo de copas y risas llenaba el salón del Hotel Alcázar Real de Sevilla. Candelabros dorados colgaban del techo como pequeñas lunas, reflejando la luz sobre los trajes caros y los relojes que brillaban más que los ojos de sus dueños. Entre los invitados, Marcos Valverde, empresario conocido por su lengua filosa y su fortuna aún más grande, dominaba la mesa central. A su lado, el magnate árabe Karim Al-Jamil observaba en silencio como quien mide el aire antes de hablar. De pronto las puertas se abrieron. Una joven, con una canasta de rosas rojas, cruzó el umbral con paso inseguro. Vestía una blusa sencilla y una falda gastada, pero en sus ojos había algo que contrastaba con todo el lujo del lugar. Serenidad. «Disculpen, ¿alguien quiere una rosa?», preguntó en voz baja, apenas audible entre el tintinear de copas. Un camarero intentó detenerla, pero Karim levantó la mano curioso. «Déjala pasar», dijo en tono suave. Elena se acercó con cautela. Cada paso parecía una intrusión en un mundo que no le pertenecía. Se detuvo frente a Marcos, quien la observó de arriba abajo con una sonrisa torcida. «¡Rosas!», repitió él riendo. «En un lugar como este, qué original». Algunos invitados rieron con él. La joven apretó la canasta contra el pecho. «Solo son flores, señor. Pensé que podrían alegrar la mesa». Marcos chasqueó la lengua. «¿Flores?», repitió teatral. «¿Y cuánto cuesta traer un poco de alegría a una cena de empresarios?» 50 pesos cada una, respondió ella con una voz que temblaba, pero no se rompía. La risa de Marcos retumbó por el salón. 50. Por ese precio deberían hablar, ¿no creen? Bromeó mirando a los demás. Las carcajadas se multiplicaron. Karim no rió. La observaba con una expresión que mezclaba respeto y tristeza. Elena respiró hondo. No se movió, no se disculpó. Solo mantuvo la mirada. Ese pequeño gesto hizo que el silencio regresara por un instante. «Mira, nada más», dijo Marcos, inclinándose hacia ella. «¿Tiene carácter? Eso me gusta. A ver, muchacha». Karim intentó intervenir. «Marcos, no es necesario». Pero el millonario levantó una mano. «No, Karim, déjame. Quiero divertirme un poco». Elena bajó la mirada como si midiera el peso del instante. El aire se tensó. «Te diré algo», continuó él girando la copa en su mano. «Si logras venderme esas rosas de una manera que me impresione,
Te pago, no sé, algo grande. Los invitados contuvieron la respiración, esperando el golpe final. Marcos sonrió con suficiencia. Sí, eso, si me vendes esas rosas, pero no quiero oírlas en español. Los murmullos recorrieron la mesa. Ella lo miró confundida. Perdón. Marcos se reclinó en su silla, disfrutando del espectáculo. Quiero que me las vendas en árabe. Su voz se hizo más alta, asegurándose de que todos lo oyeran. Si lo haces, te pago 100.000. Hubo un segundo de silencio. Luego las risas explotaron como un aplauso cruel. Elena no respondió. Solo bajó la mirada hacia las rosas, una a una, como si buscara fuerza en los pétalos. Luego levantó la cabeza. Su mirada, antes tímida, ahora era otra, firme, profunda, casi desafiante. Karim la observó con atención y por primera vez en toda la noche sonrió apenas. «Creo que esto se pondrá interesante», susurró la joven. Dio un paso al frente y el salón entero contuvo el aliento. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Y da like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos oyes. El murmullo se fue apagando hasta que solo quedó el sonido de una copa al deslizarse sobre el mantel. Nadie respiraba con naturalidad. Los invitados se miraban entre sí, ansiosos por ver cómo la joven respondía al reto. Elena sostuvo las rosas con ambas manos. El temblor en sus dedos delataba el miedo, pero en sus ojos había una calma que no coincidía con su ropa sencilla ni con el entorno brillante del salón. Marcos, reclinado en su silla, la observaba con el gesto altivo de quien está acostumbrado a ganar todos los juegos. «Vamos, muchacha», dijo con un tono burlón. «¿Qué esperas?» Te quedaste sin palabras. Un par de risas nerviosas se escaparon entre los invitados. Karim, en cambio, permanecía en silencio. Sus manos descansaban sobre el mantel y su mirada no se apartaba del rostro de la joven. Había algo familiar en aquella serenidad, un eco de lugares lejanos. Elena respiró hondo. «No sé si entiende lo que me está pidiendo». «Y señor», murmuró con voz baja, pero clara, «el idioma no se usa para humillar». Marcos sonrió divertido. «No me interesa una lección moral. Solo quiero ver si puedes hacerlo. Es un juego nada más». Ella no respondió. Dejó la canasta sobre la mesa y con un movimiento lento tomó una sola rosa. El tallo verde contrastó con el mantel blanco. Una gota de rocío cayó sobre la superficie como una lágrima que no se quiso contener. Karim la siguió con la mirada. «A veces los juegos revelan más de lo que uno imagina», susurró casi para sí mismo. Marcos frunció el ceño. «Perdón, nada», replicó Karim sonriendo apenas. «Solo decía que la belleza suele florecer en los lugares menos esperados». Elena levantó la vista. Ese comentario fue suficiente para devolverle una chispa de dignidad. Por un instante el miedo se transformó en fuego. Una mujer en la mesa, elegante, vestida con seda roja, habló con tono despectivo. «Si no puede hacerlo, que se retire. Ya hemos perdido suficiente tiempo». Elena apretó la rosa entre los dedos. Las espinas se clavaron en su piel, pero no soltó la flor. «¿Sabe?», que dijo mirando a la mujer. «No vine a pedirles nada, solo vine a ofrecer algo hermoso. Pero a veces la gente olvida cómo mirar lo hermoso». Un silencio pesado cubrió la mesa. El camarero se detuvo con una bandeja en el aire. Marcos se removió en su asiento incómodo por el tono de la joven. «Muy poético, pero eso no paga las cuentas. Vamos, demuéstrame que sabes hacerlo». «En árabe no era eso lo que dijiste, Marcos», intervino Karim suavemente, sin apartar la mirada de ella. Marcos se giró hacia su invitado. «Sí, claro. Si logra venderme la rosa en árabe, le pago 100.000 pesos». El eco de su voz se expandió por todo el salón, más fuerte que antes, más cruel que antes. Elena miró la rosa, luego a Karim, que le sostuvo la mirada con un gesto sereno. Era como si la alentara sin palabras. Ella asintió apenas. Respiró hondo y dio un paso hacia adelante. «Entonces escuche bien», dijo con voz más firme. Los murmullos se detuvieron. El aire se volvió espeso, eléctrico.
Elena levantó la rosa frente a su pecho y abrió los labios. Pero antes de que pronunciara la primera palabra, una copa cayó y se quebró en el suelo. Todos giraron la cabeza hacia el ruido, pero ella no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Marcos, esperando el momento exacto. Karim apoyó las manos sobre la mesa con una sonrisa leve. «Ahora sí», murmuró, «el verdadero valor no necesita permiso». Y entonces ella comenzó a hablar. Las primeras palabras salieron de su boca como un canto antiguo, suave pero firme, llenando el aire con una melodía extraña y hermosa. «Salam la Habalb». Karim levantó la cabeza atónito. Los sonidos árabes se deslizaron entre las luces y las copas, envolviendo la sala como una brisa cálida en medio del lujo frío. Algunos invitados parpadearon, confundidos. Otros miraban a Marcos esperando su reacción. Elena continuó. Su voz era baja, profunda, con una cadencia que parecía venir de otro tiempo. Karim se llevó la mano al pecho. «Emocionado», dijo, susurró conmovido. «La paz no se compra con oro, sino con el corazón. Esta rosa no necesita dinero, solo alguien que comprenda su belleza». El silencio cayó como un velo sobre el salón. Nadie se atrevía a moverse. Marcos abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Su rostro antes burlón se había transformado en una máscara rígida. La sonrisa desapareció. Elena bajó la rosa lentamente, dejándola sobre la mesa frente a él. «Aquí está su venta, señor», dijo en español con voz serena. No en su idioma, pero sí en el idioma del respeto. Los ojos de Karim brillaron con una emoción que hacía años no mostraba en público. Se puso de pie, despacio, y comenzó a aplaudir. El sonido de sus manos retumbó en el salón vacío de risas. Uno a uno, los demás invitados lo imitaron, aunque sin comprender del todo qué había pasado. Solo sabían que algo importante, algo grande, acababa de ocurrir. Marcos seguía sentado inmóvil. La vergüenza se le dibujaba en el rostro como una sombra imposible de ocultar. Karim se acercó a Elena y habló en árabe. «¿De dónde aprendiste a hablar con tanta pureza?», le preguntó con respeto. Ella sonrió apenas. «De alguien que me enseñó más que palabras», respondió en el mismo idioma, sorprendiéndolo aún más. Marcos los miraba, incapaz de entender, pero comprendiendo que algo en él se había quebrado. «No puede ser», murmuró. «¿Cómo? ¿Cómo sabes hablar así?». Elena lo miró directamente, sin ira, solo con una calma que dolía. «Usted me pidió que le vendiera una rosa en árabe. Ya lo hice, pero el dinero no es lo que vine a buscar». Karim volvió a su asiento con una sonrisa de orgullo y ternura. «Increíble», dijo en voz alta. «Su pronunciación es perfecta como la de mi madre». El comentario recorrió la mesa como un eco. Todos lo oyeron, pero nadie se atrevió a romper el momento. Marcos tomó la copa y la dejó sobre el mantel sin beber. «Esto fue una coincidencia», dijo en voz baja, «más para sí que para los demás». Elena dio un paso atrás, lista para irse. «No existen coincidencias cuando uno habla con el alma», respondió. La joven giró lentamente mientras las miradas la seguían. Al pasar junto a Karim, él se levantó una vez más y se inclinó en señal de respeto. «Gracias», dijo él en español con un acento marcado. «Lo que hiciste aquí no se olvida». Ella asintió agradecida y caminó hacia la salida. Detrás de ella, el sonido del aplauso de Karim volvió a llenar la sala. Marcos la siguió con la mirada, el rostro encendido por algo que no sabía si era vergüenza o admiración. El salón, que antes olía a vino y arrogancia, ahora olía a rosas. Y en algún rincón de su mente, Marcos supo que esa noche lo había perdido todo, aunque aún no entendía por qué. Las puertas se cerraron tras ella y el eco de los aplausos se disolvió en el aire dorado del salón. Durante unos segundos nadie habló. Solo el chisporroteo tenue de las velas acompañaba el vacío que había dejado su presencia. Marcos seguía inmóvil con la vista fija en la rosa que Elena había dejado sobre la mesa. El tallo verde descansaba junto a su copa y una mancha de vino se extendía lentamente sobre el mantel blanco, como si el color intentara alcanzar el rojo del pétalo. Karim se acomodó en su asiento con una calma solemne. Tomó la flor con cuidado, la giró entre los dedos y la olió. «En mi país, esto sería un símbolo de respeto»,
dijo, no de desafío. Marcos lo miró sin saber qué responder. No fue más que un juego, murmuró. Los juegos cuando humillan dejan de serlo, replicó Karim dejando la rosa frente a él. El silencio volvió a llenar la mesa. Los invitados incómodos comenzaron a hablar entre ellos, tratando de borrar la tensión, pero la vergüenza era un perfume espeso, imposible de ocultar. Marcos respiró hondo, intentando recuperar el control. Sonrió forzadamente. Bueno, señores, sigamos con la cena. No tiene sentido dramatizar. Nadie respondió. Algunos bajaron la mirada, otros fingieron revisar el menú. Karim se inclinó levemente hacia él. ¿Sabes lo que dijo esa muchacha? Anne preguntó en voz baja. Habló de paz, de belleza y de corazón. Palabras que muchos olvidan cuando tienen demasiado oro en las manos. Marcos lo observó intentando sostener la compostura. Pareces admirarla mucho. La admiro, afirmó Karim sin dudar, porque en su voz escuché algo que hace tiempo no escucho en los negocios, ¿verdad? Marcos giró la copa evitando su mirada. No era mi intención humillarla. Karim sonrió apenas. Quizás no fue tu intención, pero fue el resultado. Las luces del salón comenzaron a atenuarse. Los músicos retomaron sus instrumentos. Pero la melodía sonaba distinta, casi melancólica. Marcos se levantó fingiendo una llamada. Caminó hacia el pasillo, donde el aire era más frío y el ruido se diluía. Afuera, los pasillos del hotel estaban vacíos. Se detuvo frente a una ventana y miró hacia la calle. En la acera, bajo una farola, Elena guardaba las últimas rosas en su canasta. Un hombre se acercó, le compró una y se la entregó a una niña que lo acompañaba. Ella sonrió agradecida. Marcos la observó en silencio. No entendía por qué sentía un nudo en el pecho. Tal vez porque por primera vez había sido él quien se sintió pequeño. Detrás de él la voz de Karim lo sacó de sus pensamientos. Deberías hablar con ella, dijo con suavidad. No para disculparte, sino para aprender. Marcos se giró. ¿Aprender qué? Karim sostuvo su mirada. Que la dignidad no se vende. El empresario árabe dio media vuelta y regresó al salón, dejando a Marcos solo frente a la ventana. A lo lejos, Elena comenzó a alejarse por la calle, empedrada con la canasta vacía y el paso lento. Una brisa movió su cabello y una rosa quedó atrapada en el suelo. Marcos bajó la mirada, incapaz de apartar los ojos de aquella flor abandonada. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir, qué comprar o a quién impresionar. El sonido de un auto pasando rompió el silencio, pero el eco de su voz seguía resonando dentro de él. El idioma no se usa para humillar. Cerró los ojos y en ese instante comprendió que esa frase dicha por una desconocida lo había desarmado más que cualquier negocio perdido. La mañana siguiente, Sevilla amaneció con un cielo limpio, como si la lluvia hubiera lavado los excesos de la noche anterior. El bullicio de los vendedores callejeros llenaba el aire con olor a pan recién hecho y café. Marcos Valverde caminaba solo con unas gafas oscuras y el saco al hombro. Nadie lo reconocía fuera de los trajes, lejos del ruido de los flashes. Había pasado la noche sin dormir. La escena del salón se repetía una y otra vez en su cabeza. La voz de Elena, el silencio, el aplauso de Karim. No entendía por qué lo había afectado tanto. Estaba acostumbrado a ganar, a dominar, a imponer, pero aquella joven, con sus manos llenas de espinas y dignidad, lo había dejado desnudo frente a todos. Al doblar por una calle lateral la vio. Elena estaba frente a un puesto de frutas, acomodando un ramo de rosas en un balde con agua. Llevaba el mismo vestido del día anterior, pero su semblante era distinto, tranquilo, sereno, como si lo ocurrido no la hubiera marcado. Marcos se detuvo unos metros atrás, observándola sin saber cómo acercarse. Varias veces intentó dar un paso y retrocedió. Finalmente respiró hondo y caminó hacia ella. «Disculpa», dijo con voz baja. Elena levantó la mirada. Tardó un segundo en reconocerlo. «Usted», susurró, «no esperaba verlo aquí». «Tampoco yo esperaba venir», admitió él intentando una sonrisa torpe. Ella volvió a lo suyo sin mostrar enojo, pero tampoco calidez. «¿Viene a burlarse otra vez?» «Aquí no hay aplausos». Él bajó la mirada avergonzado. «No vine a pedirte perdón». Elena se detuvo.
El ruido del mercado siguió su ritmo ajeno al momento. Perdón, repitió ella con un tono neutro. Las palabras pesan menos cuando vienen después de una apuesta. Lo sé, respondió Marcos con honestidad, pero no busco limpiar mi imagen, solo quiero entender. Ella se giró sorprendida por su tono. ¿Entender qué? ¿Cómo aprendiste a hablar árabe con tanta pureza? Elena bajó la vista y sonrió con tristeza. No creo que le importe mi historia. Señor, me importa, insistió él. Y por primera vez su voz no sonó arrogante. Me importa de verdad. Un silencio breve los envolvió. Ella miró las rosas. Luego lo miró a él. Durante años cuidé a una mujer mayor, dijo con voz suave. Era de Líbano, vivía sola, sin familia. Me contrató para ayudarla con sus medicinas. Su casa, su soledad. Marcos la escuchaba en silencio, sin moverse. No tenía mucho dinero, pero tenía historias, continuó. Me enseñó su idioma, sus oraciones, sus canciones. Decía que cuando alguien aprende otra lengua, abre una puerta al alma de otro. Ella sonrió apenas mirando al vacío. Cuando murió, me dejó solo un cuaderno. En árabe. Lo leí tantas veces que terminé soñando en ese idioma. Marcos sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no sabía qué decir. «Elena», susurró casi con ternura. «No me debe nada, señor», lo interrumpió ella. «Solo recuerde que el respeto vale más que cualquier cifra». El sonido de un camión se mezcló con el murmullo del mercado. Marcos miró las rosas, recordó la del salón. «¿Cuánto por una?», preguntó. Ella dudó un momento, luego respondió con una sonrisa sincera. 50 pesos. Como siempre. Él pagó y tomó la flor con cuidado, como si sostuviera algo sagrado. «Gracias», dijo. «No por el dinero», respondió Elena, «sino por venir con humildad». Marcos asintió y se alejó lentamente, y con la rosa en la mano y una sensación nueva en el pecho, la de estar aprendiendo a mirar de verdad. Esa misma tarde, mientras el sol descendía detrás de los edificios del centro, un automóvil negro se detuvo junto al puesto de flores. Elena terminaba de guardar las últimas rosas cuando vio bajar a un hombre de traje oscuro y porte elegante. Era Karim Al-Jamil. «Disculpe si la sorprendo, señorita», dijo con voz pausada. «Le pedí a un empleado del hotel que me ayudara a encontrarla. No podía irme sin hablar con usted». Elena parpadeó sorprendida. «¿Conmigo?» Pensé que ya había tenido suficiente espectáculo anoche. Karim sonrió con amabilidad. No fue un espectáculo, fue una lección. Ella guardó silencio. No estaba acostumbrada a que alguien de su nivel la tratara con respeto. «Quisiera hacerle una pregunta», continuó él. Cuando habló árabe, mencionó una frase que mi madre solía repetir. «La paz no se compra con oro, sino con el corazón». ¿De dónde la aprendió? El aire pareció detenerse. Elena respiró hondo. «De una mujer llamada Nadia», respondió. «La cuidé durante varios años. Era de Líbano». Los ojos de Karim se abrieron incrédulos. Dio un paso hacia ella. «¿Nadia Al-Hamdan?», preguntó con un hilo de voz. Elena asintió despacio. «Sí, la conocía». Karim se llevó una mano al pecho. «Era mi tía. No la veía desde hace 20 años. Mi familia la perdió cuando decidió quedarse a vivir en México». El silencio se volvió sagrado. Elena bajó la mirada emocionada. «Nunca me habló de usted, pero siempre decía que tenía un sobrino que había heredado su fuerza». Karim respiró profundamente conmovido. Ella era la mujer más sabia que conocí. «Si te enseñó su idioma, es porque vio en ti algo que pocos tienen: pureza». Elena sonrió con ternura. Yo solo la escuchaba. Me enseñó que las palabras podían sanar. El magnate la miró con respeto. «Entonces, sus enseñanzas siguen vivas. Lo que hiciste anoche fue como verla de nuevo». Elena no supo qué responder. Las lágrimas brillaron en sus ojos, pero no cayeron. Unos pasos detrás, alguien se detuvo. Era Marcos. Había vuelto sin saber por qué. Al ver a Karim y Elena hablando, se quedó inmóvil escuchando a distancia. Karim se giró hacia él. «Marcos, ven», dijo en tono amistoso. «Debes conocer a la mujer que te dio la lección más valiosa de tu vida». Marcos se acercó con cierta vergüenza. «Ya la conozco», dijo. «Solo me falta comprender por qué siento que anoche cambió todo».
Karim lo miró con seriedad, porque cuando un corazón arrogante se enfrenta a la verdad, el ruido se apaga y el silencio empieza a hablar. Elena observó a ambos hombres sin saber qué decir. No era común ver a un magnate y a un millonario mirándose con respeto frente a su pequeño puesto. Karim sacó algo del bolsillo. Un colgante de plata con escritura árabe. Esto pertenecía a mi tía Nadia, explicó. Quiero que lo tengas tú. Ella habría querido eso. Elena lo tomó con cuidado, con las manos temblorosas. No sé si lo merezco. Lo mereces, afirmó Karim, porque mantuviste viva su voz. El viento sopló entre las flores. Marcos observó la escena en silencio, sintiendo que algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se abría. Elena levantó la mirada hacia el cielo anaranjado. Entonces, supongo que la paz sí puede viajar entre las personas, dijo suavemente. Karim asintió emocionado y florece donde hay respeto. El sol terminó de caer detrás de los edificios. 3 vidas que horas atrás no se conocían se habían unido bajo el mismo idioma, el del alma. 2 días después, el Hotel Alcázar Real volvió a brillar con luces y cámaras. En el gran salón, periodistas y empresarios esperaban la conferencia de prensa que Marcos Valverde había convocado con urgencia. En la primera fila, Karim observaba en silencio con los brazos cruzados. A su lado, Elena miraba el suelo incómoda entre tanta formalidad. Llevaba un vestido sencillo prestado por una vecina. No estaba allí por vanidad, sino porque Karim la había convencido de que debía escuchar lo que ocurriría. El murmullo se apagó cuando Marcos subió al estrado. Ya no vestía el traje impecable de costumbre. Su rostro parecía cansado, pero su mirada por primera vez era sincera. Tomó el micrófono y respiró hondo. Hace 2 noches comenzó. Cometí un error frente a todos ustedes. Un error del que me avergüenzo profundamente. Los flashes se encendieron. Algunos asistentes intercambiaron miradas, sorprendidos por su tono. Intenté humillar a una mujer humilde, creyendo que el dinero me daba derecho a hacerlo. Continuó. Y esa mujer me enseñó con dignidad y sin rabia lo que realmente significa el respeto. Elena levantó la vista con el ceño fruncido. No esperaba que dijera su nombre, pero lo hizo. Su nombre es Elena, dijo Marcos mirando directamente hacia ella. Una vendedora de rosas que me dio una lección de humanidad frente al mundo. El salón quedó en silencio. Ningún periodista se atrevió a interrumpir. Hoy quiero decir públicamente que el dinero no mide el valor de una persona. Prosiguió Marcos. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y quiero pedirle disculpas no solo a ella, sino a todos los que alguna vez traté con soberbia. Karim asintió con una sonrisa contenida. Elena se removió en su asiento. Se sentía observada, pero no humillada. Era distinto. Había algo genuino en la voz de aquel hombre. Marcos bajó del estrado y caminó entre las filas hasta quedar frente a ella. Le ofreció la mano. «No espero que me perdones», dijo en voz baja, audible solo para ella, «pero quería que el mundo supiera que me equivoqué». Elena lo miró en silencio. No extendió la mano de inmediato. «Las palabras son bonitas», susurró, «pero lo que cambia a las personas son los actos». Él asintió con humildad. «Entonces déjame demostrarlo». Se giró hacia los periodistas. «He decidido donar 100,000 pesos», dijo elevando la voz. «La misma cantidad de aquella noche para apoyar a mujeres trabajadoras de la calle. Pero solo si ella acepta dirigir ese proyecto». Los murmullos llenaron el salón. Las cámaras capturaron el instante. Elena lo miró sorprendida. «¿Dirigirlo yo?», preguntó incrédula. «Tú sabes lo que es luchar con dignidad», respondió Marcos. «No necesito otra persona para eso». El silencio se volvió denso. Karim se levantó y puso una mano en el hombro de Elena. «Acepta», le susurró. «No por él, sino por las demás mujeres como tú». Ella lo miró, respiró hondo y finalmente asintió. «De acuerdo, pero no lo haré por caridad», dijo mirando a Marcos. «Lo haré por respeto». Un aplauso se alzó desde el fondo del salón. Primero uno, luego varios, hasta llenar el aire de un sonido diferente al de aquella noche. No de burla, sino de reconocimiento. Marcos bajó la mirada conmovido. Karim
observó la escena con una expresión serena, como si el destino finalmente hubiese cerrado un círculo. Y entre todas las voces, Elena permaneció en silencio con la rosa que llevaba en el cabello, sabiendo que esa vez no era ella quien debía aprender, sino él. El antiguo almacén del barrio de Triana se había convertido en pocas semanas en un pequeño taller de flores. El aroma a tierra húmeda y perfume de rosas se mezclaba con el sonido de risas y tijeras cortando tallos. Mujeres de distintas edades trabajaban juntas, aprendiendo a preparar arreglos, empaques, lazos de colores. Elena caminaba entre ellas con una libreta en la mano, ayudando, enseñando, corrigiendo con paciencia. No es solo vender, decía, es entregar algo con amor. Cada flor lleva una historia como nosotras. Sobre una de las mesas había un letrero nuevo, Proyecto Nadia. Fue idea de Karim en honor a la mujer que había unido sus destinos. Esa mañana Marcos llegó sin anunciarse. Vestía simple, con una camisa remangada y una bolsa de papel. «Traje café para todas», dijo con una sonrisa tímida. Las mujeres lo miraron con curiosidad. Algunas cuchichearon. Sabían quién era, pero Elena levantó la mano y calmó el murmullo. «Gracias», dijo ella sec. «Déjalo ahí, por favor». Marcos obedeció, dejó las bolsas y se quedó observando. Era la primera vez que lo veían sin escoltas, sin arrogancia. Se acercó a una mesa donde una mujer mayor intentaba hacer un lazo. «¿Puedo ayudarte?» «No», preguntó. «¿Usted?», rió la mujer. «No creo que sepa de esto». Marcos sonrió. «Entonces enséñeme». Elena lo observaba desde el fondo en silencio. Había algo diferente en él. Los gestos eran más lentos, el tono más humano, pero su orgullo aún latía en los detalles. La forma en que evitaba mirarla directamente, el miedo de parecer débil. Cuando las demás salieron a almorzar, él se quedó recogiendo los restos de papel. «No tienes que limpiar», dijo Elena acercándose. «Quiero hacerlo», respondió. Tal vez antes nunca supe lo que significaba trabajar de verdad. Ella lo miró con una mezcla de compasión y prudencia. «No necesito que demuestres nada». «Marcos, no lo hago por eso», replicó él. «Lo hago porque quiero estar aquí». Por un instante, el silencio los unió. Afuera, el viento movía las cortinas y el sol se filtraba entre las flores. Karim llegó poco después con su elegancia habitual. Traía una caja pequeña envuelta en papel dorado. «Buenas tardes», saludó con calidez. «Vine a dejar algo para el proyecto». Abrió la caja. Dentro había varias pulseras grabadas con una frase en árabe. «Al-Karama fauka kulsai», leyó Elena en voz alta. «La dignidad está por encima de todo». Karim asintió. «Cada mujer que trabaje aquí llevará una, no como símbolo de caridad, sino de fuerza». Las trabajadoras aplaudieron. Marcos bajó la mirada. Las palabras lo atravesaron. Cuando Karim se fue, Elena se acercó al empresario. «¿Por qué sigues viniendo, Marcos?» Él la miró sin esquivar. «Porque cada vez que entro aquí me siento limpio». Ella sonrió apenas. «Entonces no me mires como si yo fuera quien te limpia. Mírate tú y verás que aún puedes florecer». Él asintió lentamente sin poder responder. El taller se llenó de risas y de música improvisada. Afuera, la tarde caía con un tono anaranjado y una bandada de palomas cruzaba el cielo. Elena levantó una de las pulseras y la sostuvo a contraluz. «Dignidad», susurró. Eso era lo que ella quería que recordáramos. Marcos la escuchó sin interrumpir, y en ese silencio comprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas, sino en la paz que uno siente al mirar a otro sin vergüenza. El taller Proyecto Nadia se había convertido en noticia. Los periódicos locales hablaban del milagro silencioso de un grupo de mujeres que transformaba flores en esperanza. Cada día llegaban más pedidos, más manos, más historias. Pero en el brillo del éxito también comenzó la sombra. Una mañana Elena llegó y encontró la puerta del taller entreabierta. Sobre una mesa había papeles revueltos, cajas abiertas y un sobre anónimo. Lo tomó con cuidado. Dentro una hoja impresa. «Todo esto es una farsa». La mujer de las rosas fue contratada por Marcos Valverde para limpiar su imagen. El corazón le dio un vuelco, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Cuando las demás llegaron, notaron su rostro pálido. «¿Qué pasa, Elena?»,
y preguntó una de ellas. Ella no respondió. Dejó el papel sobre la mesa. Las mujeres se acercaron, leyeron y murmuraron con miedo. Esa misma tarde, la noticia se difundió por las redes. Algunos periodistas retomaron el rumor. El millonario utiliza un taller de mujeres humildes para lavar su reputación. Elena se sintió traicionada. No sabía si creer o no. Marcos había cambiado. Sí, pero cuánto esa noche el taller quedó vacío. Ella se quedó sola, sentada entre las rosas. La lámpara oscilaba proyectando sombras sobre las paredes. Tomó el colgante que Karim le había dado y lo apretó entre los dedos. «Si estás ahí, Nadia, dame fuerza», susurró. De pronto el sonido de una puerta la sobresaltó. Era Marcus. «Leí lo que publicaron», dijo con voz grave. «No sé quién lo hizo, pero te juro que no fui yo». Elena se levantó. «¿Y por qué debería creerte?» «Porque no tengo nada que ganar mintiendo», respondió desesperado. «Ya no necesito limpiar mi imagen, Elena. Lo único que quería era construir algo real contigo. Con ellas». Ella lo miró con desconfianza, pero en sus ojos había un brillo de verdad. «¿Y qué vas a hacer ahora?» Marcos respiró hondo. «Voy a hablar. No me importa lo que digan. Si tengo que poner mi nombre en riesgo, lo haré». Al día siguiente, el salón del hotel volvió a llenarse. Las cámaras esperaban otra confesión. Karim estaba presente, serio, observando desde un rincón. Marcos subió al escenario con paso firme. «Dicen que este proyecto es una farsa», dijo mirando al público. «Que lo inventé para limpiar mi reputación». Los murmullos llenaron la sala. «No voy a negar mi pasado», continuó. «Fui arrogante y herí a mucha gente. Pero este proyecto no nació de mí. Nació de una mujer que no se dejó humillar». Miró hacia Elena, que estaba entre la multitud. «Ella me cambió sin pedirme nada a cambio. Si este taller existe es por su fe, no por mi dinero». Los flashes se detuvieron. Karim sonrió satisfecho. Elena bajó la cabeza conmovida. No necesitaba traducción. Entendía la sinceridad. Marcos levantó la voz una vez más. «Si alguien merece reconocimiento, no soy yo. Son ellas las mujeres que cada día siembran esperanza con sus manos». El público estalló en aplausos. Algunos se levantaron. La noticia se difundió en minutos. El millonario que aprendió a pedir perdón. Al salir, Elena lo esperó en la puerta. «Podías haberte quedado callado», dijo. «Nadie te obligaba a defenderme». Marcos sonrió exhausto. «No fue por ti, fue por lo que me enseñaste. La verdad no se negocia». Ella lo miró con ternura y por primera vez extendió la mano. «Entonces, sigamos construyendo, pero desde el respeto». Marcos la tomó con suavidad. «Desde el respeto», repitió. En ese instante, Karim los observaba desde lejos con una sonrisa tranquila. Sabía que la promesa de Nadia seguía viva en ellos. Pasaron algunos meses. El taller Proyecto Nadia había crecido más de lo que nadie imaginó. En las paredes, los colores de las flores parecían pintar historias. Mujeres de distintos barrios llegaban cada semana buscando trabajo, consuelo o simplemente un lugar donde ser escuchadas. Elena caminaba entre ellas con serenidad. Ya no era la vendedora tímida de la calle, sino una guía respetada. Las manos que antes ofrecían flores ahora enseñaban a sembrar esperanza. En una de las mesas había una fotografía nueva. Karim, Elena y Marcos sonriendo frente al primer gran pedido internacional que habían recibido. Detrás un cartel decía: «La dignidad florece cuando el respeto la riega». Aquella mañana el teléfono del taller sonó. Era una llamada desde Dubái. Elena atendió y al escuchar la voz sonró. «Karim», dijo emocionada. «No sabía que llamaría. Solo quería escucharte, Elena», respondió el magnate. «Regresé a mi país, pero no pasa un día sin que recuerde lo que aprendí ahí. Mi tía estaría orgullosa de ti». «Yo aprendí más de lo que di», contestó ella. «Gracias por confiar en mí cuando nadie más lo hizo». «No fue confianza», replicó él con ternura. «Fue fe». Se despidieron con gratitud. Al colgar, Elena sintió que un ciclo se había cerrado. Esa tarde Marcos llegó con una caja de madera. «¿Qué es eso?», le preguntó ella. «El último pago del contrato del hotel donde todo comenzó», respondió. «Quiero donarlo al proyecto». Elena negó con la cabeza. «Ya has hecho suficiente, Marcos.
No, dijo él sonriendo. Lo que hice fue aprender a dar y dar no siempre es dinero. Abrió la caja. Dentro había un libro, El cuaderno de Nadia, restaurado y encuadernado. Karim me ayudó a traducirlo completo. Quería que lo tuvieras así para que nunca se pierda su voz. Elena lo sostuvo entre las manos. Las lágrimas le humedecieron los ojos. «Gracias», susurró, no por el libro, sino por cumplir la promesa que ella soñó. Marcos miró a su alrededor observando el taller lleno de vida. «¿Sabes, Elena? Cuando te vi aquella noche pensé que eras una simple vendedora. Hoy sé que eras la maestra que la vida me mandó». Ella lo miró sonriendo. «Y tú, el alumno que necesitaba equivocarse para aprender». Rieron juntos, sin tristeza. En ese momento una niña se acercó con una rosa en la mano. «Señorita Elena», dijo, «esta flor creció del tallo que usted plantó hace meses». Elena la tomó con delicadeza. Era una rosa más roja que cualquiera. «Entonces plántala tú, pequeña», respondió, «para que nunca falte belleza donde hubo dolor». La niña corrió al jardín y el sol bañó el taller con una luz dorada. Marcos se quedó mirando en silencio. «¿Sabes?», dijo finalmente, «ahora entiendo por qué. Dijiste aquella noche que el idioma no se usa para humillar. Es el idioma del alma el que realmente transforma». Elena lo miró con los ojos llenos de gratitud, y el alma solo florece cuando aprende a perdonar. Él asintió. «¿Me perdonas entonces?». Ella sonrió. «Ya lo hice, Marcos. La noche en que dejaste de reírte de mí, el viento sopló entre las flores, moviendo los pétalos como un aplauso invisible». Elena cerró el libro de Nadia, lo colocó sobre la mesa y miró a su alrededor. Mujeres, risas, esperanza. Sabía que la historia no era suya, sino de todas las que habían aprendido que la dignidad no necesita escenario. Y mientras el sol caía sobre Sevilla, la cámara imaginaria se alejaba lentamente del taller, mostrando un campo de rosas abiertas bajo la luz. La voz de Elena se oía de fondo. «El respeto no cuesta, pero su ausencia lo destruye todo. Silencio, luz, esperanza. Dicen que las palabras pueden herir o sanar, pero aquella noche demostraron que también pueden transformar». Marcos aprendió que la soberbia no deja espacio para escuchar y que solo cuando se inclina la cabeza es posible mirar a los demás a los ojos. Elena enseñó que la verdadera fuerza no grita, se sostiene en silencio con el corazón firme y la mirada limpia. Y Karim, con su sabiduría serena, fue el puente invisible que unió dos mundos distintos bajo una misma verdad. La dignidad no se compra, se honra. El proyecto floreció y junto con él las vidas que alguna vez fueron ignoradas. Las rosas que antes se marchitaban en la calle hoy viajan por todo el país, llevando un mensaje sencillo y poderoso. El respeto puede cambiar destinos porque no importa cuánto dinero se tenga, si el alma está vacía. Y no importa cuán humilde sea una persona, si su voz nace del amor y la verdad. Elena nunca buscó fama ni fortuna, solo quería que alguien la escuchara. Y al final su voz no solo fue oída, fue recordada. En cada flor, en cada palabra, quedó grabado un eco eterno. El respeto vale más que cualquier cifra. Si esta historia te llegó al corazón y quieres ayudarnos a seguir contando historias como esta, toca el botón de gracias o supergracias. Es el corazón con el signo de dinero que ves debajo del video. Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando historias que inspiran y defienden la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tu me gusta si crees en la fuerza invisible de la dignidad y la familia. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar.